Hoy vamos a tener la lección número 6 de Jesucristo y el discipulado. Y hoy va a compartir con nosotros la lección nuestro hermano Fernando Martínez. Pásale, mi Fer, pásale. Gracias. Pues vamos a orar antes de poner esto. Sé que ya lo hicimos, sé que todos oramos en nuestras casas, pero mi Dios de amor me ha enseñado que antes de hacer y de impartir algo, tengo que ponerlo en oración. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Padre bendito, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar aquí presentes, mi Señor, una vez más sirviéndote, Padre amoroso, y pidiéndote que seas tú el que tomes el control de mi vida, Padre amoroso. Padre, sabemos que tú eres el que pones el querer como el hacer por tu bendita voluntad, y en esta mañana yo te pido, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi vida. Padre, para que podamos compartir y llevar a cabo todo lo que tú nos has enseñado, Padre amoroso, y permítenos, Padre celestial, poder guardar en nuestros corazones lo que tú traes, lo que tú tienes preparado el día de ahora para nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesús, porque sé que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, y este tiempo lo ponemos en el hueco de tus benditas manos para que fluya conforme a tu bendita voluntad y no como nosotros lo queremos hacer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ay, qué difícil es poder llevar a cabo lo que nuestro Dios de amor nos pide. Y no nos queda de otra más que obedecer, porque cuando no obedecemos, entonces estamos recurriendo en pecado. Pero bueno, iniciamos. Es con el espacio, ¿verdad, Alfonso? Sí. De mandamientos al llegar. Ok. Ok. B. Mandamientos al llegar. La serie Jesucristo y el discipulado. Una vez que hemos empezado a obedecer a Jesucristo en predicar el Evangelio a donde Él o con quienes queramos comenzando, con los que tenemos en nuestra Jerusalén, es necesario saber qué hacer cuando vamos a empezar. Y bueno, es importante conocer el método de Jesús y adoptarlo, ya que tiene resultados muy efectivos a largo plazo. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Supongamos un escenario típico. Una persona recibió a Cristo hace un año y desde entonces está siendo discipulada conforme a lo que enseñó Jesucristo y está aprendiendo a guardar todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. El Espíritu Santo impulsa a la persona para que comparta su fe con otros y empieza a testificar de Cristo y de su fe en Él con todos sus familiares, amigos y vecinos. Y es usado por Dios para sanar a algunos enfermos. Empieza a descubrir y a fluir en algunos dones espirituales. E incluso comprueba el poder de Dios sobre los demonios y los espíritus inmundos. Se entusiasma al comprobar lo emocionante que es el Evangelio, pero no sabe qué más hacer. Aun cuando no lo sabe, ya se ha involucrado en la obra misionera, porque está aplicando los mandamientos misioneros que vimos en la lección anterior. ¿Qué debe hacer? Resumiendo, en pocas palabras, lo que vamos a analizar en esta lección, debe preguntar a cada uno de aquellos a quienes ha testificado y ministrado si quisieran iniciar un discipulado con él. A los que respondan que sí,
dedicarles el tiempo para empezar a enseñarles la palabra de Dios desde el principio, tal y como lo hicieron con él, con el propósito de repetir el mismo proceso que él está haciendo, y debe prepararse espiritualmente para los ataques, persecuciones y aflicciones que le sobrevendrán por causa del Evangelio, sabiendo que todas las cosas que le sucederán serán para su bien, para su crecimiento espiritual, a fin de que vaya siendo transformado a la imagen de Cristo. Si se mantiene fiel haciendo esto, el Espíritu Santo lo irá guiando paso a paso, de manera personal, y dirigiendo hacia su propia Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Analicemos pues 10 de los 16 mandamientos misioneros al llegar. Esto es para empezar a discipular a los que se han evangelizado. Número 1, infórmense. ¿Quién es digno en la ciudad para hospedarse allí? En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Cuando Jesús entró en Jericó, se hospedó en casa del publicano Zaqueo, que se había enriquecido a costa de oprimir al pueblo. ¿Por qué se hospedó Jesús en su casa entonces? Porque a los ojos de Dios era digno, porque anhelaba con todo su corazón conocer a Jesús y escuchar su palabra. Eso es lo que hace digna a una persona, sin importar su trasfondo o su conducta. Eso es lo que debemos buscar. ¿Cómo nos informamos quién es digno en el lugar donde Dios nos mande? Primero debemos definir qué es digno. Desde la perspectiva de Jesús, la palabra digno significa alguien que es merecedor de lo que se expresa. Por ejemplo, digno de alabanza. Digno significa también alguien que se corresponde, que está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Por ejemplo, un festejo digno, el lugar donde nos hallamos. La palabra en griego para digno es acción y significa merecedor, comparable o apropiado desde la perspectiva de Jesús. Alguien digno no es el que tiene cualidades superiores o que se puede comparar como estándares elevados. Más bien,
El sentido es apropiado, es decir, que se ajusta o se adecua. Tenemos que buscar quien sea digno de recibir el Evangelio. El mensaje de Jesucristo, ahora el Evangelio. Aunque Aunque es para todos, no todos lo reciben y lo creen como está escrito en Romanos y en Isaías. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús mismo dijo que nos vino a llamar a los que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. No hay justo ni aún uno, pero muchos han sido tan esclavizados por el pecado que creen que los honra y se ensañan a sí mismos pensando y declarando que no son pecadores, y con eso demuestran que no están en la verdad. El Evangelio es para los pecadores, para los que reconocen su necesidad de Dios. El Evangelio es poder para la salvación a todo aquel que cree. Pero cómo podrá creer alguien que piensa que no es pecado? ¿Quién se cree? ¿Quién? Alguien que se cree justo no necesita un salvador, solo aquellos que saben que están perdidos y que son pecadores. Necesitan un Salvador, porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso, cuando llevamos el mensaje del Evangelio a otra persona, no debe sorprendernos que nos rechacen, se enojen o que se burlen de nosotros. Esas personas, de acuerdo con lo que ya enseñó Jesús, no son dignos, no se ajustan, no se adecúan al mensaje del Evangelio. Que, se, que no solamente proclamamos que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, sino también declara que todos somos y necesitamos a un Salvador porque somos pecadores. La actitud negativa y de rechazo de cualquier persona hacia el Evangelio revela que aún no es el tiempo de esa persona porque no hemos orado lo suficiente para que sea receptiva el mensaje, para que el Espíritu Santo, la convenza de pecado y trate con su vida. Para que reciba a Cristo, de ahí la importancia de orar por aquel que vamos a evangelizar, porque la oración produce que el tiempo de la salvación llegue a esa persona, más bien siguiendo las instrucciones de Jesús. Debemos informarnos buscando quien sea digno para entonces empezar a discipular. Y como nos informamos de quien sea digno, tal como cualquier reportero o periodista, buscan información, preguntando así de simple y sencillo como preguntar a cada miembro de la familia, amigos, compañeros de trabajo, escuela, no sé, cualquier circunstancia tenemos que buscar. Si quisieran conocer a Cristo y aprender de Él por medio de la Biblia. Y eso es lo que nos debemos de enfocar para poder buscar en realidad quién es digno de recibir el Evangelio. Número 2, posen allí hasta que salgan. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El lugar donde nos hospedamos es clave, porque allí podemos discipular al padre de familia y, al salir de allí, para ir a otro lugar, queda allí establecida una iglesia en casa. Debemos concentrar nuestro tiempo en una casa y establecer allí una iglesia, que después repetirá el modelo y se multiplicará.
Militarmente se conoce como cabeza de playa y es una estrategia efectiva y probada para invadir islas y ciudades enteras. ¿Por qué es muy estratégico y efectivo establecer una cabeza de playa? Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados tenían una estrategia definida que usaban cuando iban a atacar en el Pacífico, cerca de los japoneses. Utilizaban la misma estrategia en cada isla y siempre les funcionó. Primero, iban a la isla que habían tomado cautiva, que estaba bajo el dominio de los japoneses, y comenzaban a atacarla con bombas y granadas y toda clase de explosivos. A eso se le llamaba el periodo de ablandamiento. Puede ser que la persona por quien estamos orando para que reciba el Evangelio, con quien nos vamos a informar, es si es digno, se encuentra en el periodo de ablandamiento. En este momento debe que, desde que empezamos a orar por alguien, el Espíritu Santo empieza a intervenir y Dios empieza a obrar de manera que en la vida de esa persona ocurren toda clase de explosiones que envían fragmentos a todas partes hasta que se da cuenta que por fin le hace falta algo en su vida. Luego llegará al punto donde sí necesito algo más allá de mí mismo. Dios está ablandando su orgullo y esto es resultado de las oraciones. Entonces, al final, podrá desconocer que sí necesita ayuda, que necesita a Dios en su vida. De ahí la importancia de orar. En la segunda fase, los soldados llegaron a la isla y establecen lo que se conoce como cabeza de playa. Quizás solamente 180 metros de largo y 180 metros de ancho, ¿no? No querían tener más, solo una presencia en la isla. Cuando habían establecido la cabeza de playa y habían conquistado la isla completamente, no solo habían entrado a ella, es la importancia de que la gente reciba a Cristo, porque esa es la cabeza de playa. Desde ahí comenzaban una pelea, a veces 100 metros hacia adelante y algunas veces forzados a retroceder. Otras veces ganaban la batalla y otras veces la perdían. Pero todos sabían que una vez que habían establecido una cabeza de playa, la conquista era inevitable. Era cuestión de tiempo y en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, una vez que los soldados habían aterrizado y establecido una cabeza de playa, nunca perdieron una isla. Solamente fue cuestión de tiempo que la isla fuera conquistada. Cuando nos hemos informado, si una persona es digna después de haber orado por ella y recibe a Cristo, lo que sucede es que Dios estableció en su vida una cabeza de playa y ha recibido a Cristo. Eso quiere decir que Dios instala su presencia en la vida de esa persona. Significa que ya todo es perfecto. Absolutamente no, mis hermanos. No significa que Dios significa que Dios está en su vida, que se ha establecido y que el resto de su vida Dios va conquistando a esa persona poco a poco. Así como lo hizo con nosotros, y eso es un proceso. Y a veces es un proceso muy largo, así que no nos preocupemos, solamente confiemos en Dios. Quizá nos preocupa que en esta batalla no podemos avanzar, porque la persona que recibió a Cristo no es constante en asistir al discipulado o no hace sus tareas o pierde el interés en los cursos y empieza a poner excusas y pretextos. Dios nos dice, no te preocupes, no es nuestro trabajo mantenernos en la batalla. Ese es el trabajo de Dios. Depositemos toda ansiedad en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos está sosteniendo.
en sus manos. Nosotros al recibir a Cristo, tomamos la mano de Dios y Dios tomó la nuestra. Si has tenido niños pequeños y has intentado cruzar una avenida transitada y tú los agarras de la mano, y esta es una gran verdad. ¿Por qué? Porque los niños de 3 o 4 hasta 5 años se quieren soltar, quieren caminar porque no miden el peligro. Y ellos quieren soltarse, mis hermanos, quieren salir corriendo. Pero tú no los dejas por más que ellos quieran soltarse. Tú no los dejas porque sabes el peligro que ellos corren. Así es como Dios, así es con Dios, mis hermanos. Él nos ha tomado de la mano también cuando recibimos a Cristo. Y por más que nos queremos zafar, no nos va a dejar, porque hay momentos en la vida, tanto nuestro y de la persona que estamos discipulando, que tomamos decisiones equivocadas y ya no quieren seguir. Y sí quieren apartar, y lo que quieren es apartarse. Pero acuérdense, Dios nunca nos va a dejar. Una vez que nos haya tomado de la mano, que nos hayamos tomado de la mano de Dios y Él también nos ha tomado de nuestra mano, no los va a soltar. Timoteo dice, Dios es fiel para cuidar lo que le hemos confiado hasta el día de Jesús, hasta el día que Jesús vuelva. Dios dice, yo soy el que te toma, no hay por qué temer. Lo que sea que Dios te pida que hagas, lo puedes hacer porque Él es el que nos capacita para hacerlo. El que comenzó en ti y en mí la buena obra, la terminará, mis hermanos. No te desanimes porque la gente te rechaza o no te desanimes si invitas a alguien y nadie quiere. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Orar. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros, esa firmeza y la confianza que tenemos en Cristo para que no caiga el desánimo en nuestras vidas, mis hermanos. Y esto es lo que nuestro Dios de amor quiere, que prosigamos en esto. Número 3, saluden la casa cuando lleguen allí. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Debemos ser amables, corteses y saludar dejando nuestra paz. Aquí debemos usar el discernimiento espiritual y percibir si nuestra paz se queda allí o regresó a nosotros. La gente generalmente se entrega a Cristo, más por nuestra amabilidad hacia ellos que por nuestras predicaciones o palabras. Número 4, sacudan el polvo de sus pies y no los reciben. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. En el caso de ir de casa en casa y ser rechazado por todos, entonces debemos hacer esto. Este es el último recurso al que debemos recurrir. El juicio contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que para los que no creen en Jesús. Por eso el Espíritu nos convence del pecado de no creer en Jesús, que es el peor de todos, más que la sodomía, homosexualismo, asesinato, etc. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies y cómo se obedece este mandamiento?
Fíjate, en el clima cálido y seco del Medio Oriente en tiempo de Jesús, el polvo era una realidad que ocasionaba prácticas tales como lavar los pies al entrar a una casa. Esto es en Juan 13:1 y 17. Simbólicamente, echarse polvo en la cabeza era una señal común de duelo o arrepentimiento. Sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo, dejando así esa, esa zona para el juicio de Dios, como acabamos de leer en Mateo 10:14, y como dice también en Lucas 9:5 al 11, y en el libro de los Hechos también en el capítulo 13. Si el mandamiento de Jesús sobre marcharse sacudiendo los pies cuando no seamos recibidos debía servir para hacerle entender a la gente que este pueblo, que los apóstoles no habían ido por interés para sacarles dinero o otras cosas, que más aún uno quería llevarse ni siquiera su polvo que había acudido por su salvamiento, rechazándoles, se privaron del mayor bien del mundo. Sacudirse el polvo de los pies era, era una expresión idiomática que todos entendían bien en este tiempo. Era una forma de expresar con un gesto que la buena noticia que está llamando a proclamar sus enviados puede ser rechazada en determinado ambiente. Pero uno, por eso deben ellos, por eso ellos no deben de desanimarse en su trabajo. Por el contrario, deben buscar a otros horizontes con nuevos ánimos y dejando atrás todo lo que les impide o les impida seguir. Quienes nos reciban, quienes no reciban el mensaje de salvación serán como los que dejan de aprovechar la oportunidad. Los que pierden son ellos y no los que son rechazados. Otro de los significados de sacudirse el polvo de los pies para la gente de ese tiempo era romper relaciones, pero sin guardar odio. Hay mucho campo abierto, hay mucha mies por delante. El sentido del fracaso debe ser algo extraño para el enviado. Si trata de dejar asentado, testimoniado de que no tiene que ver nada con la predicación del Evangelio. Por eso, predicadores deberán alejarse de ellos, dejando claro que no solo esas personas por las que no están en comunión, de ese modo se resplandece la fuerza del Evangelio, que no es una cuestión cualquiera, opinable o discutible, no es algo que se pueda aceptar o rechazar como cualquier otra cosa. La opinión, la predicación del Evangelio exige atención y por ello ante un eventual rechazo no debemos insistir ni mendigar pacientemente simpatía. El Evangelio es un don que sitúa a los hombres ante una decisión, ante una decisión ineludible. El sacudir el polvo de los pies significaría el día de hoy que no se debe de aceptar humilde y sumisamente, entre comillas, el rechazo abierto al mensaje del Evangelio, sino que deben de exterioriar el hecho de que han sido despreciados, que haciendo evidente la rotura de la comunión que se ha producido también, subrayar el hecho de que los que no han querido escuchar
si han perdido lo más importante para sus vidas. Este tal vez sea el último recurso que sacuda que sacuda las conciencias para los que rechazan, para que consideren y se arrepientan y crean. Sin embargo, al rechazar abiertamente el Evangelio, sacudir el polvo de los pies es un testimonio de condena llegado al juicio final. El rechazo a los mensajeros es un rechazo a Jesús, como él mismo dijo, el que lo recibe, me recibe a mí, el que lo rechaza, me rechaza a mí. Por eso, el Espíritu Santo, profetizando, perdón, por eso el Espíritu Santo, profetizando acerca de la segunda venida de Cristo, en segunda de Tesalonicenses, refiriéndose a aquellos que rechazan abiertamente el Evangelio. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, su poder en llama de fuego para dar de retribución a los que no conocieron al Señor Jesús, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Jesús nos dice que si no es recibido el Evangelio, sacudamos el polvo de nuestros pies y nos vayamos. Y es claro que no quiere que obliguemos a nadie a aceptar el mensaje o que deseamos amenazarlos con promesas y esa expresión también se utiliza en el sentido que el enviado debe saber bien claro que ha cumplido con su deber de predicar, aunque los oyentes no hayan cumplido el deber de seguir el camino del predicador. Sacudirse el polvo significa, pues, que se rompen las relaciones, aunque sin guardar malos malos recuerdos. La fe se propone y no debe imponerse. En adelante, la responsabilidad no es del que ha dado el mensaje, sino de los que no los han recibido. Sacudir el polvo de tus pies no es ningún tipo de venganza que los discípulos deberían de tomar después de que una ciudad se negara a recibir el mensaje de Jesús. Una actitud así no estaría de acuerdo con el ejemplo de Jesús, que nos enseñó a caminar una milla extra, a dar la otra mejilla, incluso a amar a nuestros enemigos. Lo que Jesús quería decir a sus discípulos y a nosotros con la expresión sacudirnos el polvo de los pies era que desistieran de la carga, que o sea, que desistieran de la carga emocional negativa que que el rechazo que podría haber causado y que dejaría en la propia ciudad todo sentimiento, rencor, ira, resentimiento causado por la experiencia. El sacudirse el polvo de los pies era la orden, dejar atrás aquello que podía impedir avanzar. El polvo es un camino hostil, debería quedar en el camino hostil y así estaríamos libres para avanzar por nuevos y libres caminos. Esa fue la experiencia de los discípulos cuando vivieron ese mandamiento que Jesús les dio. Y eso lo vemos en el libro de Hechos del 13:51. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies de la ciudad que los rechazó, pero en el siguiente versículo, después de haber sido obedientes y dejando atrás aquellas experiencias dolorosas y ya en un nuevo lugar,
y los discípulos estarían llenos de gozo y del Espíritu Santo, y continuaron llevando el Evangelio a muchos lugares. Ese, pues, es el sentido de la expresión, de sacudirte el polvo de los pies, el informarnos quién sea digno para discipularlo. Es importantísimo discernir quienes rechazan abiertamente el Evangelio y quienes solamente ponen pretextos y evasivas porque aún no ha llegado el tiempo de ellos o no hemos orado lo suficiente. El Espíritu Santo nos da discernimiento de cuándo obedecer ese mandamiento de sacudirnos el polvo de nuestros pies. A veces será guardar silencio y dejarlo todo en manos de Dios. Y esta expresión de sacudirse el polvo de los pies, nuestro Dios de amor nos quiere dar a nosotros el entendimiento de que no podemos vivir como desanimados y híjole, como que no hice bien las cosas. No, porque no es tu batalla, hermano, es la batalla del Señor. Entonces, nosotros debemos de seguir en la obediencia a nuestro Dios de amor. Y entonces, aquí no quieren, pues me doy la vuelta, me sacudo los pies y voy a buscar a donde sí quieran, a donde sí podamos encontrar a la persona que es digna de recibir el Evangelio. Número 5, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Es muy triste ver que la gente del mundo es más sagaz que los hijos de Dios. Debemos estar alertas y usar del colmillo como la serpiente. Esto implica que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para ganar a las personas para Cristo y acomodarnos y ajustarnos a ellos sin diluir el Evangelio ni practicar el pecado. Debemos ser discretos como la paloma. Esto implica que negarnos completamente al chisme, a la crítica, a las murmuraciones, para no dañar así la obra de Dios, y que lo que nos cuenten y los errores que veamos los guardaremos en nuestro corazón y los llevaremos en oración siempre a Dios. También implica llevar una vida modesta, sin ostentar ni llamar la atención, sino viviendo en el término medio. Número 6, guárdense de los hombres. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Vamos a tener oposición. Cuando predicamos el Evangelio correctamente, solo hay dos reacciones: los que escuchan y creen, y los que persiguen y se molestan. Debemos estar preparados porque desde 1940 a la fecha han muerto más cristianos en el mundo por su fe que en todos los siglos del cristianismo. La persecución es una cruda realidad. Número 7, no se preocupen por lo que han de hablar cuando sean entregados. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen,
sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Bíblica e históricamente no ha habido avivamiento sin persecución y derramamiento de sangre. ¿Estaremos preparados ya para eso? Cuando esto llegue, no nos preocupemos por lo que debemos de hablar, porque el Espíritu hablará en y por nosotros. Número 8. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. No importa que también nos persigan. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Salomón escribió: el inteligente ve el peligro y se esconde, mas el tonto se queda y sufre el daño. Debemos obedecer a Jesús en este aspecto. Si nos persiguen al grado de querer dañarnos física o jurídicamente, debemos huir. Esto no es cobardía, es inteligencia, pues deja lugar y tiempo para que Dios obre, como cuando Jesús se escapaba cada vez que lo querían apedrear. Número 9. No les tengan miedo a los que los persigan. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Cuando alguien quiere hacer daño a otro, planea su ataque. Jesús está diciendo en el contexto que ningún plan oculto permanecerá así, y promete que sabremos las maquinaciones de los impíos. Por eso no debemos temer, porque Dios nos hará saber con suficiente tiempo las acechanzas para poder tomar medidas y escapar. ¿Qué debemos hacer ante las amenazas y persecuciones? Qué difícil situación. Pero bueno, ¿qué debemos hacer ante estas amenazas y las persecuciones? Si persistimos en obedecer a Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer todos? Seguir obedeciendo a Jesús significa permanecer en Jesús. Pues todos los que decimos que permanecemos en Jesús, debemos andar como Él anduvo. Y Jesús persistió en obedecer al Padre y se concentró en lo que había mandado el Padre, que era evangelizar, discipular y enviar. Si persistimos en eso, inevitablemente tendremos amenazas y persecuciones, pero no debemos tener miedo, porque las amenazas y persecuciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas y de las vidas de aquellos que nos amenazan y persiguen. El Espíritu Santo dice claramente en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución. Querer vivir dignamente significa permanecer en Jesús, persistir en obedecer, no bajar la guardia. Otras Biblias traducen todos los que quieren permanecer en Cristo padecerán persecución. Dice el Espíritu Santo a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. En Hechos 14:22, y por eso nos animó fuertemente. En Primera de Pedro
capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no te sorprendas del fuego que de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese, sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Las amenazas y persecuciones que el Nuevo Testamento engloba en una palabra que se llama tribulaciones, y a partir de ahora les vamos a llamar a las amenazas y persecuciones, tribulaciones. Tienen como objetivo que debemos de seguir permaneciendo en Jesús. Esto es, que dejemos de evangelizar, de discipularnos y de enviar las tribulaciones, amenazas y persecuciones. Van a venir a nosotros de tres fuentes. La primera fuente es el mundo, a través de la gente, por medio del rechazo, burla, crítica, chismes, calumnias, falsos testimonios, mentiras y toda clase de maldad, de mal en contra nuestra. La segunda fuente es el diablo, a través de circunstancias como pérdidas de materiales y económicas. ¿Se acuerdan de Job? le, des- Le destruyó todo, todo su ganado, todos sus bienes, conflictos laborales, problemas conyugales, problemas con los hijos, enfermedades, accidentes. Todo eso sucede en la segunda. Y la tercera fuente de las tribulaciones es la carne. A través del miedo, tentaciones, las dudas, el desánimo, el desaliento, los tropiezos, las recaídas, los recuerdos del pasado, el dolor, el resentimiento, la amargura, sea cual fuere la fuente, Dios permite todo para nuestro bien, para que en el proceso seamos transformados a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús, mis hermanos. Está mm, más interesados en que seamos, o sea, Dios está más interesado en que seamos transformados a la imagen de Jesús, a que, a que la pasemos bien y cómodamente en la tierra. Por eso dice el Espíritu Santo en Romanos y Hebreos, aquí están las cosas que debemos hacer cuando tengamos tribulaciones, amenazas, por causa de permanecer en Cristo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del cuerpo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Luego dice, no, no pierdan pues su confianza, que tienen grandes, que tiene grande recompensa, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir verdaderamente no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué debemos hacer ante las tribulaciones, ante las amenazas y tribulaciones? Lo primero que tenemos que hacer es gloriarnos, como gozarnos ante cada tribulación. Gozarse no es reír y alegrarse, es saber que aunque estoy llorando, esa tribulación tiene un propósito y que es para nuestro bien, y que Dios está en control, como dicen los físicos culturistas,
y los deportistas. Sin dolor no hay ganancia. Es un dolor que es provechoso. Segundo, proseguir a pesar de la tribulación, no ceder, seguir obedeciendo a Jesús, sabiendo que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien y el proceso del Evangelio y es parte del plan de Dios, que es lo que significa someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Y tercer cosa, esperar por completo la recompensa de Dios, no desmayar. Muchos se desaniman porque no ven que mejoren las cosas, pues a veces empeoran y van de mal en peor, pero solo es cuestión de esperar un poco más. Al final, Dios siempre arreglará todo y nos da la victoria. Pero los que se desaniman y dejan de permanecer en Cristo, también se les arreglará. También se les va a arreglar porque Dios es fiel, aunque somos infieles, pero ya no disfrutan de la victoria de Dios, que Dios nos ha prometido la victoria y Él no ha perdido nunca. Así que no nos desanimemos y permanezcamos en Él. Y esta situación, hermanos, la verdad, es bien sencilla entenderla. Es bien sencillo comprender y hasta dar el consejo. Lo que ya no es sencillo es cuando tú lo vives en carne propia. Pero mi Dios de amor tiene la fortaleza para darnos su Espíritu Santo para que podamos nosotros permanecer en Él. Aunque nuestros ojos no vean que, que vemos que hay solución o que el resultado, que Dios está obrando. Es más, hay ocasiones que las cosas son peor, ¿no? Y estás viendo que, híjole, no, mi hijo, me dice que ya no se va a drogar y ahora ya no va un día, ahora ya tomó toda la semana. Y están las cosas peores. Pero dice mi Dios de amor, persevera. Sigue confiando en Dios, sigue permaneciendo en Dios para que Dios te pueda dar la esperanza que es la victoria, hermano. 10. Digan en público lo que les digo en secreto. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Salomón dijo, Dios habita en la oscuridad. Esa oscuridad o tinieblas es el lugar secreto de Dios. David escribió, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Dios nos habla en lo secreto para que nosotros lo anunciemos a la luz, a los cuatro vientos. Veamos por último el video con los 16 mandamientos misioneros al estar discipulando a otros. Mandamientos misioneros al llegar. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse.
Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Aquí, hermanos, fíjense que hay algo que me impacta mucho en mi manera de pensar, de ver las cosas humanamente como yo las veo, como yo las percibo. Dice que no acabaremos de ir por todo Israel cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que entonces el trabajo va a ser arduo, que no tenemos que desistir, al contrario, tenemos que tener esa pasión y ese denuedo para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y siempre va a haber un lugar donde tú tengas que ir, a donde haya un ser humano y llevarle las buenas nuevas. Y no vas a terminar de hacerlo cuando menos te des cuenta, mi Dios de amor ya vendrá por nosotros. Esto es lo que yo siento que debe de impactarnos y de poner en nuestro corazón el gozo de servirle a Cristo, hermanos. Día a día entiendo la palabra de Dios con una veracidad tan tremenda para mi vida que lo único que quiero es agradarle al Señor. Y eso es lo que nos permite gozarnos en estas tribulaciones, mis hermanos. No es nada grato, pero mi Dios de amor dice que te goces, que a final de cuentas, que todo Él te lo dio y tiene el derecho y el poder de podértelo quitar, ¿no? Me comentaba hace tiempo mi hermano Alfonso, muchas veces Dios abre la llave en abundancia, pero cuando la cierra, ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios, ¿no? Pero esta circunstancia, nos decía el estudio, es por nuestro bien, porque Él quiere que cambiemos nuestro carácter, porque Él inició la obra en ti y en mí y la está perfeccionando, hermano. No sé cuáles sean las circunstancias, no sé cuál sea la tribulación, no sé cuál sea tu gigante que tú estés viviendo, pero mi Señor va poderosamente delante de ti, luchando tus batallas. Y esto es lo que nos permite, mis hermanos, poder comprender día a día más el bendito evangelio para poderlo profesar más, para poder testificar más de nuestro Señor y poder llevar a cabo en la obediencia a lo que Él nos pide.